en la protección de las personas mayores que viven en los establecimientos de larga estadía. Nosotros como Senama vamos a continuar con la ayuda que prestamos el año pasado en términos de personal de reemplazo, de elementos de protección personal, de testeo. La plataforma de monitoreo continúa, pero eventualmente esa ayuda tiene un fin, ¿ya? Un término. Igual, en términos concretos, la plataforma y lo que será el soporte del trabajo del equipo de supervisoras que han estado contactándose con cada una y cada uno de ustedes, ese continúa durante todo el año y esperemos que continúe para adelante, pero la ayuda en EPP, en elementos de protección personal, en lo que tiene que ver justamente con la estrategia de testeo y con lo que tiene que ver también con el personal de reemplazo, de a poco esa ayuda, a medida que se avance en la vacunación y a medida que los hogares puedan ya contar con esa posibilidad, va a ir justamente disminuyendo por un tema estratégico. Y por lo mismo es muy, muy importante que podamos promover la vacunación al interior de los centros, ¿ya? Para nosotros eso significa una tremenda necesidad para cuidar de la mejor forma posible a las personas que ahí residen, ¿ya? En términos concretos, y no sé si lo han conversado, nosotros por el momento, salvo nuevas noticias, el apoyo que tenemos es a toda la necesidad que se levante de los establecimientos de larga estadía en términos de cada uno de los hogares que necesite contar con ayuda de elementos de protección personal, cubriendo todo el primer semestre de este año, ¿ya? Y espero que no quede ninguno afuera, y si es que hay alguno que está quedando fuera, lo pueda señalar para poder incorporarlo. Pero básicamente esta reunión tiene por objetivo el transmitirles primero nuestro agradecimiento por el trabajo que han realizado durante el año 2020, por el esfuerzo que han desplegado en cada uno de sus establecimientos, por el cariño con el que han cuidado a las personas mayores, y segundo, invitarlo e invitarla a que se sumen con fuerza a esta campaña de vacunación, que nos colaboren en la base de datos, en la entrega de información, en la rapidez de la entrega de la información, y que ojalá podamos tener niveles de aceptación de la vacuna mayores a los que han sido los que yo les mencionaba anteriormente, ojalá en un 100%, ¿ya? Y por eso esta reunión, para poder aclarar las dudas e inquietudes que surjan. Por último, comentarles de que como país, si bien han sido tiempos difíciles en los establecimientos de larga estadía, y a ustedes les ha tocado una pega muy, muy dura, día a día, ¿cierto? Y eso lo saben mucho mejor que nadie. Dentro del concierto internacional, Chile ha, de alguna forma, sabido cuidar de mejor forma que varios otros países a las personas mayores en los centros. Y eso ha sido a través del trabajo conjunto que hemos realizado entre distintos actores, partiendo por ustedes, acompañados por distintas instituciones, varias de ellas de la sociedad civil, acompañados por la Sociedad de Geriatría, acompañados también, obviamente, por el Ministerio de Salud, y el trabajo que ha hecho Senama también apoyando la gestión de los establecimientos y la entrega, sobre todo, de insumos y de personal de reemplazo. Y eso nos ha permitido, según lo que acaba de publicar un estudio de la Universidad Católica, estar dentro de los 5 mejores países en términos de posibilidad de personas que podrían haber fallecido versus las que fallecieron, ¿ya? Cada muerte nos duele muchísimo, y cada muerte, me imagino lo que tiene que haber significado para cada uno y cada una de ustedes, para cada uno y cada uno de las trabajadoras y los trabajadores de los centros, para la familia, un dolor inconmensurable. Y justamente lo que queremos hacer con esto es evitar a que sigan ocurriendo más fallecimientos y personas que se enfermen gravemente en los establecimientos producto del coronavirus. Ese es todo el trabajo que estamos haciendo ahora, ese es el esfuerzo que estamos haciendo con la entrega de la ayuda que va a continuar este año, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo principalmente con incentivar esta campaña de vacunación, que, como bien saben, ha sido priorizada en los establecimientos de larga estadía mucho antes que cualquier otro tipo de dispositivo, incluso que otras personas de la población.
se ha priorizado al personal de salud y posteriormente a eso se ha priorizado a los establecimientos de larga estadía y centros de Sename y otros. ¿Ya? Entonces es un esfuerzo importante el que el gobierno está haciendo. A medida que vayan llegando las vacunas, la población que se va a priorizar es la población de Lobelia. ¿Ya? Así que eso es importante que lo tengamos en consideración y que podamos, como le decía anteriormente, incentivar a que ojalá el 100% de las personas pueda tomar la decisión de vacunarse cuando eso esté disponible. Eso, Pablo, te dejo la palabra y agradezco también al doctor Jorge Brown y al doctor Gerardo Fache que nos van a estar acompañando hoy día en la presentación y en la respuesta a las inquietudes que surjan. Muchísimas gracias, director. Recordarles a todos los que están participando de esta reunión de que toda pregunta que se vaya generando la pueden anotar en el chat. Abajo en la pantalla hay una pestaña que dice chat y ahí pueden registrar sus preguntas. Ahora voy a dejar con ustedes al doctor Jorge Brown. El doctor Brown es médico geriatra y además tiene un magíster en epidemiología, quien nos va a contar sobre, sobre cómo funcionan las vacunas y la vacuna en específico que se está utilizando para la población adulta mayor. Doctor Brown. Muchas gracias, Pablo. Gracias, señor director. Voy a tomar 15 minutitos para dejar tiempo para las preguntas, que creo que es lo más relevante. Lo primero es comentarles que hoy día estamos en un momento histórico. Esta es una de las pandemias que en tiempos recientes es lo que más fuerte ha afectado a nuestra sociedad. Por lo menos algo que esperemos que sea lo que en temas de salud más fuerte nos toque vivir como sociedad. Y dentro de estas grandes epidemias y pandemias, hay que recordar que no ha sido ni la última y tampoco la primera. Y que en momentos recientes de la historia han habido momentos donde han habido enfermedades que ha podido ser resuelta o solucionada mediante intervenciones de salud como sanitización y también en intervenciones como medicamentos y vacunas. Las vacunas en particular han sido intervenciones que han erradicado muchas veces enfermedades o las han disminuido a casi casos excepcionales en el mundo, como el caso del polio, que hasta segunda mitad del siglo XX era una enfermedad que dejaba muchos muertos y también muchas personas con problemas físicos por el resto de su vida, y con campañas exitosas de vacunación se han podido eliminar en países como el nuestro, y todavía quedan en algunos países donde no se ha podido implementar el sistema de vacunación adecuadamente. Para el coronavirus, efectivamente, estamos en un momento de la historia donde ha habido mucho desarrollo tecnológico y ha permitido la evaluación, desarrollo de vacunas en tiempos, uno diría que en tiempos récord. Eso no quiere decir que no hayan seguido los canales o las fases específicas de evaluación. Al contrario, se han seguido todas las fases de evaluación que siguen cualquier medicamento de aprobación que nosotros podamos comprar hoy en día, pero el desarrollo tecnológico ya se venía dando, y esto permitió que al llegar el coronavirus ya conocíamos de virus similares, y se están creando nuevas tecnologías que ya venían siendo usadas para otro tipo de medicamentos y que permitieran el desarrollo más rápido de este tipo de vacunas. En particular, hoy día les voy a hablar de la vacuna Pfizer, porque es la vacuna que hoy en día se está en fondo programando para la vacunación de los establecimientos de larga estadía. La vacuna de Pfizer es una vacuna tipo mRNA, eso quiere decir de RNA mensajero. Este tipo de vacuna básicamente funciona mediante la inyección de un pequeño componente de material genético del virus, no el virus en sí, que se inyecta a nuestro cuerpo y le permite a nuestro cuerpo crear una parte del virus, una partícula del virus, que posteriormente le generará la capacidad a nuestras defensas de poder identificar al virus de coronavirus cuando nos veamos expuestos y así atacarlo. Esto básicamente es como decir que si el virus fuera una casa,
lo que nosotros tenemos y lo que es esta vacuna es los planos de una parte de la casa, como por ejemplo de la puerta, cosa de que nuestro cuerpo genere esta puerta y que la reconozca nuestras defensas, y después cuando venga la casa entera, las defensas ya la reconozcan perfectamente. Tiene los beneficios de que no contiene ninguna parte de material vivo, de virus, no hay ninguna partícula viral de por sí que se ingresa a nuestro cuerpo, y este material genético no ingresa a nuestro cuerpo, o sea, a nuestro núcleo, no se ingresa en nuestro ADN y básicamente queda y se destruye después de un tiempo relativamente corto. Hoy día, como les mencionaba, la vacuna de Pfizer es quizá una de las, dentro del grupo de vacunas, es una de las que tiene mayores estudios, los estudios de fase 3, eso quiere decir que se estudian en grandes poblaciones, se aprobaron cuando ya tenían 44.000 personas vacunadas, y en ese estudio se demostró que tenía un 95% de efectividad para prevenir coronavirus. Es muy interesante entender que ese 95% de efectividad es bastante homogéneo para las personas de mayor riesgo, para las personas, específicamente para las personas adultas mayores y también para los que son obesos. En esas dos poblaciones que son las poblaciones con mayor riesgo de tener efectos severos por coronavirus, esta vacuna ha demostrado ser segura y muy efectiva. La administración es en 2 dosis, 3 semanas de diferencia, y es de tipo de inyección muscular. Como ustedes han visto en las noticias y se ha comentado mucho, el almacenamiento es en un refrigerador de menos 70 grados. Sin embargo, probablemente cuando ustedes las vean implementar, se venga saliendo de una cubeta un refrigerador normal, y eso no es que no hayan mantenido la cadena de frío, sino que hay horas específicas en donde la vacuna puede estar a distintas temperaturas, y si en la gran mayoría del tiempo está a menos 70, en la última fase de inyección, en el fondo esas vacunas están a 2,8 grados, que es un refrigerador normal, ¿ya? ¿Cuánto dura o cuándo empieza a funcionar esta vacuna? ¿Cuándo empiezo a obtener la inmunidad de esta vacuna? Es básicamente, no hay un consenso tácito específico de cuándo empezaría esto, pero sabemos que es más o menos 7 días posterior a la segunda dosis. Eso quiere decir que luego de poner la primera dosis, no es que la persona está completamente protegida, al contrario, siempre se recomienda mantener las medidas de prevención, que es lavado de manos, distanciamiento social, uso de PP, mascarilla sobre todo, y sobre todo en este primer momento donde no se completa la segunda dosis y un periodo posterior a este. Los efectos adversos más frecuentes que encontramos son enrojecimiento de dolor en el sitio de inyección, que es generalmente el brazo, y en algún grupo minoritario de personas puede haber una reacción sistémica, es decir, de todo el cuerpo, que incluya fiebre, sensación febril, malestar general, y en algunos pueden haber calofríos, que ocurren en las horas posteriores a la administración de esta vacuna. ¿Quién se puede vacunar y quién no se puede vacunar? Es una pregunta que sale muy frecuentemente, y hoy día la contraindicación del fabricante es no administrar la vacuna para una persona que haya tenido una reacción alérgica grave del tipo anafilaxia. Esa es hoy en día la única contraindicación. ¿Qué significa una anafilaxia? Una anafilaxia es una reacción aguda, es decir, que se pone, que ocurre en minutos a segundos después de administrar un medicamento o comida, y que generalmente compromete las vías respiratorias, cuesta respirar y es muy grave. Todas estas reacciones alérgicas graves requieren evaluación en el servicio de urgencia, ¿ya? Entonces, dentro del globo, el paraguas de reacciones alérgicas que son muy frecuentes a alimentos, medicamentos u otras cosas, las reacciones anafilácticas son solamente una minoría de ellas, y para identificarlas uno tiene que preguntar si una persona tuvo que recibir medicamentos de manera urgente en un servicio de urgencia para poder tratar esta anafilaxia.
También hay otras precauciones y es principalmente son en poblaciones donde hay menos estudios, que son en las mujeres embarazadas y en aquellas que están en periodo de lactancia, que no se pueden ocupar, y también en los inmunodeprimidos, no por un tema de seguridad, sino que se piensa que la efectividad podría ser menor, ¿ya? También en Reino Unido, y aquí el Ministerio de Salud está tomando sugerencias similares, sugiere que no se administren a una persona con enfermedad febril aguda, ya sea cualquiera sea la causa, es decir, eso incluye a personas que están con COVID agudo. Esas personas no se pueden vacunar mientras estén activas, y cualquier enfermedad aguda, ya sea por ejemplo, una neumonía por otra causa, una infección urinaria por otra causa, tampoco se pueden vacunar en ese mismo momento y tendrán que postergar hasta solucionado su enfermedad aguda, ¿ya? También hay muchas dudas con respecto a la terapia anticoagulante. Hoy día la recomendación del Ministerio de Salud es que las personas con terapia anticoagulante sí se pueden vacunar y deben vacunarse. Sin embargo, es necesario asegurar que su control en el politaco esté actualizado y esté bajo control. Ahora, probablemente salen muchas dudas, hay muchas dudas específicas que es necesario comunicar en forma sencilla y con un lenguaje, con información que sea veraz y fácil de comunicar. Probablemente muchos de los que están aquí en esta reunión son directoras o directores técnicos o apoderados de uno o más adultos mayores. Es muy importante tratar de entender que las personas mayores en este caso son las que deben decidir cuando es posible, de manera voluntaria, la administración de la vacuna, y para buscar fuentes de información veraces y de manera sencilla, yo los invito a visitar esta página, que es una página que se disponibilizó con información de esta vacuna y que contesta preguntas que son tremendamente válidas y razonables de preguntarse, y que tienen respuestas breves, concisas y simples de entender. Por ejemplo, el mito, si esta vacuna me cambia el ADN o no. Así que, sin demorarme más tiempo, los quiero invitar a que hagan sus preguntas. Probablemente siguen quedando dudas y no quiero tomarme más tiempo en el fondo de exponerlo, sino que prefiero dar tiempo al debate para tratar de ayudar en contestar aquellas preguntas que son necesarias de contestar. Así que muchas gracias, Pablo, por el tiempo. Muchas gracias, doctor Brown. Ahora quiero dejar con ustedes a el doctor Gerardo Fache. El doctor Fache es el presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y la idea es que el doctor Fache nos pueda comentar cuál es la recomendación que hace la Sociedad de Geriatría sobre la vacunación en residentes de establecimiento de larga estadía, y después se va a quedar unos minutos con nosotros para responder las dudas, que les vuelvo a recordar que a través del chat ustedes pueden ingresar sus preguntas, que ya estoy anotando para hacérselas a los especialistas. Doctor Fache, por favor. Muchas gracias, Pablo. Primero que todo, saludarlas a todas y todos. Y realmente yo creo que esto es un momento súper importante para lo que ha significado toda esta pandemia, donde hemos tenido un año pasado muy, muy complicado, y tenemos que reconocer que la oportunidad de poder contar con una vacuna es lo que probablemente va a ir cambiando el curso de lo que se nos va a venir para adelante, y es una tremenda oportunidad, en especial para el grupo que lo ha pasado más mal, que han sido las personas mayores. Entonces, la invitación que hacemos nosotros también como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile es a tratar de, por todas las estrategias posibles, de poder hacer que la mayor cantidad de personas se vacunen, porque también eso va a ir logrando que los que no pueden vacunarse, que son un grupito muy pequeño, también puedan sentirse protegidos, y lograr que realmente podamos volver, ojalá lo más pronto posible, a tener un escenario en el que nos podamos desenvolver, ojalá con la mayor normalidad, sin todos estos elementos que estamos conversando. Todavía nos queda. Es importante reconocer y tener claro que esta vacuna no va a evitar el riesgo que nos vayamos a infectar. Recuerden que lo que se consigue con
con lo que son, con este tipo de vacuna, es disminuir la posibilidad de que tengamos complicaciones importantes. Esto nos evita la posibilidad de que nos enfermemos. También, por otro lado, es importante que una vez que estemos vacunados, seguimos todavía con la información que tenemos, con la posibilidad de contagiar a otros, por lo cual todas las medidas que hemos aprendido este tiempo de lavado de manos, del uso de elementos de protección personal, de mantener el distanciamiento físico, hay que mantenerlas de todas formas. Y esos son los elementos que yo creo que quería transmitirles antes de que comenzáramos ahora este espacio de diálogo y de conversación y de aclarar ahí y compartir opiniones y experiencias. Muchas gracias, doctor Fache. Ahora vamos a pasar a responder las dudas o preguntas que se están generando a través del chat. Vamos a aprovechar al doctor Fache para preguntar la primera. Hay varias preguntas relacionadas con ciertas patologías, si hay alguna contraindicación o no sobre algunos casos. Por ejemplo, voy a juntar algunas. Doctor Fache, que dice con pacientes con un solo riñón, pacientes, reforzar lo que ya había comentado el doctor Brown sobre qué pasa con los pacientes con tratamiento anticoagulante, pacientes con riníticos alérgicos por estación del año, y personas que fue operada del vaso hace 20 años, anemia hemolítica autoinmune, y esas que están relacionadas a ciertas patologías. Si nos puede ayudar, doctor Fache. Gracias, Pablo. De la información que tenemos hoy día disponible, ninguna de las condiciones que se están preguntando significaría una contraindicación para la vacuna. Reforzar que hoy día la única contraindicación absoluta son las personas que hayan tenido alguna reacción grave. El nombre se los presentó ahí el doctor Brown, se llama una anafilaxia, una reacción alérgica grave, por lo cual tipos de alergia más leve, como pudiera ser una rinitis, o personas que han tenido actos quirúrgicos distintos, no tienen hoy día una restricción para vacunarse. Y reforzar el tema de los pacientes que están con terapia anticoagulante. El principio básico es que la gran mayoría de ellos no va a tener ningún problema con la vacuna. Solamente en el caso de personas que no estén con controles y estén con una enfermedad en un estado de inestabilidad, no estarían en condiciones de vacunarse. Es lo mismo que ocurre con alguien que esté, por ejemplo, con un cuadro febril agudo en ese momento, esté descompensado desde el punto de vista clínico, no es oportuno que esa persona se vacune, pero sí, en ambos casos, tanto para la persona que esté con un anticoagulante como para la persona que esté con un cuadro agudo, una vez estabilizada esa condición, pudiera vacunarse. Perfecto. Doctor, hay una pregunta inicial que es bien interesante, que tiene relación a qué pasa con los residentes que tienen orden de no reanimar. ¿Es recomendable en esas personas mayores vacunarlas? Es una muy buena pregunta y tiene que ver con situaciones que a veces son complicadas desde el punto de vista de las definiciones o lo que uno esperaría con respecto a lo que es el cuidado de una persona que puede uno considerarla como más vulnerable o más frágil. Con la información que tenemos hoy día disponible, esto es una decisión que si la persona, por ejemplo, no está en condiciones de tomarla, va a tener que asumirla a alguien que haga las veces de tutor. Pero hoy día no tenemos una restricción ni por edad ni por condiciones de salud para que uno pueda decir que la vacuna no sea lo suficientemente segura como para utilizarla en cualquier persona. Y ahí también lo que uno puede recomendar es conversar en los casos en los que los residentes tienen algún médico tratante y discutir caso a caso en las situaciones en las cuales uno pudiera tener ahí alguna disquisición. Recuerden que esto es una vacuna que es voluntaria, no es obligatoria, uno puede arrepentirse también en algún momento, no estar convencido de lo que va a ocurrir, lo que nuevamente desaconsejo desde el punto de vista como una recomendación, pero más adelante en un segundo tiempo uno se puede arrepentir de este arrepentimiento inicial y vacunarse en una segunda oportunidad. Así que también es importante que sepan que el que no esté convencido puede eventualmente, eso sí hay que tener en cuenta que los plazos y los tiempos en los cuales esa segunda oportunidad puede darse van a ser más complejos. Por eso yo también comparto aquí lo que se ha planteado en que aprovechar la oportunidad que en el momento que esté disponible la vacuna la mayor cantidad de personas lo haga. Doctor Fache, acá hay una pregunta que tiene relación a cuáles serían los síntomas o signos esperables luego de la vacunación.
Esa es una muy buena pregunta. Lo que se ha descrito hasta el momento como más frecuente es dolor en la zona donde se colocó la vacuna, que en general pasa en pocas horas. Dentro de las recomendaciones de lo que uno puede hacer en caso de presentarse eso en una persona que no tenga alguna contraindicación, lo que recomendamos es ocupar un medicamento como el paracetamol, que puede ser una alternativa que permitiría controlar ese malestar si fuera muy, muy molesto. Y también lo planteaba el doctor Brown, que se han descrito también reacciones similares a como si uno hubiera tenido una gripe, donde aparece fiebre, calofríos que podrían presentarse, pero que también son autolimitados, o sea, duran pocos días y desaparecen tal como aparecieron un 2 o 3 días como máximo. Entonces, en general, los efectos colaterales descritos, que no se han visto tampoco diferencia entre la población mayor y la población más joven, son bastante controlados e identificados. Pero sí es importante saber que, como cualquier terapia, hay que estar atento, que pueden ir apareciendo informaciones en los medios, en la medida que vamos conociendo con más tiempo los resultados que se van teniendo con cualquier tipo de tratamiento como el de estas características, por lo cual también es muy relevante mantenerse conectado a lo que son las fuentes oficiales para ir conociendo si apareciese alguna nueva recomendación. Perfecto. Doctor Fache, hay preguntas específicas con otras patologías. Por ejemplo, pacientes con lupus, pacientes con cáncer, si a los pacientes diabéticos antes hay que medirle la glicemia antes de vacunarse, fibrosis pulmonar, si es adecuado, y esas por el momento. Marcapasos. Y marcapasos vi por ahí también. Sí, en efecto, Pablo. Felizmente esas patologías ahí descritas tampoco se ha visto que se vean ni complicadas ni alteradas por el hecho de colocar la vacuna. Y en el caso de los pacientes diabéticos tampoco se ha descrito alguna complicación que los coloque en alguna situación de mayor riesgo o que altere los niveles o controles de lo que es el nivel del azúcar. Así que para que estén tranquilos también, que ese enorme grupo de personas con diabetes no van a tener mayores problemas con la vacunación. Perfecto. Y la última que le quiero hacer por ahora es con respecto a si se ha podido determinar cuánto tiempo dura la inmunidad post-vacunación. Lamentablemente es una respuesta que todavía no tenemos. No sabemos en los escenarios que estamos viendo hoy día de mutaciones del mismo virus, ni tampoco el tiempo que se van a tener las respuestas o nuestra respuesta protectora, que va a significar en la práctica con qué frecuencia vamos a tener que quizás volver a vacunarnos, son las preguntas que van a venir para un segundo tiempo. Pero un punto importante es que hasta el momento los datos que tenemos es que la vacuna hoy día disponible sí tendría cobertura con las mutaciones hoy día que se han ido identificando, por lo cual, independiente que uno ya tuvo la infección por coronavirus, que es otra pregunta que nos han hecho, si se justifica que uno se vacune, la respuesta es sí, y si ahora que han ido apareciendo algunas variantes, si uno debiera vacunarse o esperar alguna otra vacuna, la respuesta también es no esperar otra vacuna. Esta vacuna, con la información que tenemos, sería igual de efectiva para estas variantes que han ido apareciendo. Perfecto, muchas gracias. Acá hay algunas preguntas de índole un poco más administrativa. José Miguel Morales estará por ahí conectado para que nos ayude. Sí, don José Miguel Morales es nuestro jefe de división de gestión territorial que está coordinando el proceso de vacunación en los establecimientos de larga estadía. Y hay una pregunta que señala, la pregunta que se ha repetido es si en esta oportunidad se van a vacunar solamente a los residentes o también incluye a los trabajadores. Gracias, Pablo. Hola a todas y a todos. Me sumo a los saludos de nuestro director y a los agradecimientos y reconocimientos por todo su trabajo el año 2020 y lo que va el 2021. En las primeras 7 regiones donde se inició el proceso de vacunación, la vacunación fue para residentes y funcionarios el mismo día. ¿Ya? Ahora, producto a los retrasos que ha comunicado públicamente la vacuna Pfizer, Salud nos ha indicado que para la región metropolitana y para las próximas que vengan, se va a vacunar
con la vacuna Pfizer a las personas mayores, ya que esta está aprobada con personas mayores, y con la vacuna Sinovac a los funcionarios y funcionarias de los establecimientos, ya que la Sinovac fue aprobada, ustedes lo habrán visto, por el Instituto de Salud Pública para personas entre 18 y 59 años. Esperamos que esto va a ser en el menor tramo posible de tiempo, es decir, que a las personas mayores se les aplique Pfizer y en pocos días a las personas mayores se les aplique la Sinovac. En otra reunión posterior podemos hablar, porque hoy día hablamos particularmente de la Pfizer porque es la que va a llegar más pronto a la región de Valparaíso. En otra oportunidad podemos hablar particularmente de la Sinovac. Pero lo que va a ocurrir en términos logísticos es que sus supervisoras van a escribirle a cada uno de ustedes y le van a pedir las nóminas de los residentes y funcionarios y funcionarias que manifiestan la voluntad de vacunarse. Y con esas nóminas nosotros se las entregamos al Ministerio de Salud y se planifica la vacunación en la región, de acuerdo a las dosis que se pidan en esas planillas, ¿ya? Entonces, si ya les llegaron estas planillas, por favor les pido que en el más breve plazo posible puedan entregarlas de vuelta con esa información. Don José Miguel, hay una pregunta relacionada, ¿qué pasa con los funcionarios mayores? ¿Con qué vacuna van a utilizar? Muy buen punto, muy buen punto. Se me pasó en la respuesta anterior decir que la vacuna Pfizer va a ser para residentes y también para funcionarios y funcionarias mayores de 60 años. Que fue una de las últimas conversaciones que tuvo nuestro director con la jefa del PNI. Es decir, que funcionarios mayores de 60 también se vacunarán con Pfizer y tienen que ser incluidos por ustedes en esa nómina. Y una última pregunta relacionada. Si se vacunan con la primera dosis, ¿esa persona tiene asegurada su segunda dosis? Buena pregunta. Por supuesto. La segunda dosis viene a los 21 días después de aplicada la primera dosis. Cuando se le aplique la primera dosis, se le va a entregar también el carnet de vacunación típico que se entrega en APS, ¿no es cierto?, indicando la fecha de la segunda dosis que está asegurada al momento de ser aplicada la primera. Perfecto, muchas gracias. Doctor Brown, le quiero hacer unas preguntas a usted, doctor. ¿Qué pasa si un paciente vacunado, un residente o un trabajador se contagia aún entre las vacunas? ¿Puede contagiar a terceros? Lo primero para responder esa pregunta es saber si el testeo que tenemos tanto por PCR o por test de antígenos se ve afectado por la vacuna, y la respuesta es no. No porque una persona haya sido recientemente vacunada, si esa persona va a tener, si evoluciona en los días siguientes con fiebre alta, con tos, con dolor muscular, y se testea y es positivo, el examen de PCR, esa persona está con coronavirus. Lo que sabemos hoy día y lo que tenemos de evidencia es que la vacunación, en el fondo, la efectividad de esta vacuna ocurre en días posteriores en general para esta vacuna en especial, después de la segunda dosis. Es decir, que una vacuna, o sea, una persona que recién se ha vacunado una primera dosis, sí se puede contagiar con coronavirus, y es específicamente, o sea, es absolutamente posible que aquello ocurra, y que si esa persona está con fiebre y está con dolor muscular y con tos, se debe testear, y si se sale testeado y el test es positivo, eso no es un efecto de la vacuna, sino que esa persona lo más probable es que tenga coronavirus. Muchas gracias. Otra pregunta, voy a agrupar otras patologías que van apareciendo. Doctor Brown, ictus crónica, epilepsia. Y claro, y otra que pregunta si los pacientes con ictus se pedirán exámenes para comprobar que no tengan ninguna infección. Muy buenas preguntas. La población de adulto mayor que vive en la residencia en general
tiene muchas enfermedades. Es una excepción a aquella persona que, y ustedes probablemente lo viven día a día con los residentes que conozcan, son una excepción el que no tenga comorbilidades. La suma de estas comorbilidades y enfermedades hace que si ellos contraen coronavirus, probablemente tengan mayor probabilidad de tener efectos graves de coronavirus, como el fallecer por esta enfermedad. Y es por eso que, si bien por un lado dan mucho susto de hacer o dan temores o dudas de hacer una intervención en personas con todas estas enfermedades, también hay que recordar que estas personas son probablemente las que más se benefician de un proceso de vacunación y de prevenir la enfermedad por coronavirus. Hoy día, lo único que sabemos y la única contraindicación que sabemos es un antecedente de anafilaxia. Y a eso se le suman guías locales, que son de Inglaterra, y guías de acá, para personas que tengan enfermedad aguda, infecciosa, febril aguda, eso, una infección urinaria crónica que no tenga, en el fondo, una enfermedad febril, no es una contraindicación, y aquellos que tengan un tratamiento anticoagulante que no tenga control médico regular, o más que control médico, control en su politaco. ¿Ya? Entonces, la lista de comorbilidades y enfermedades es infinita. Epilepsia vi también, pero hay que recordar que hoy día las únicas contraindicaciones son enfermedad antecedente de haber tenido una anafilaxia, una enfermedad febril aguda, que en ese minuto esto es una persona con fiebre, con una enfermedad aguda, y el tratamiento anticoagulante que no esté bajo control. El resto de las comorbilidades no son una contraindicación, y al contrario, es posible que esas personas que tengan esas enfermedades posiblemente se beneficien aún más de la vacuna comparados con el resto de la población. Muchas gracias. Don José Miguel Morales, nos hacen una pregunta respecto a, primero, si las personas que vendrán a vacunar a los ELEAM van a venir preparadas en caso de reacciones alérgicas. Y lo otro que preguntan es relacionado a que tanto de Senama como de los SPAM están solicitando listados para la vacunación. Entonces la pregunta es, ¿a qué entidad se le tributa la información? Súper, gracias. Voy a partir por la segunda. El acuerdo que tomamos con el MinSal es que el Senama va a pedir los listados de información y se los va a entregar en forma centralizada al MinSal para que efectúe la vacunación. El proceso de la vacunación misma lo ejecuta MinSal a través de sus servicios, pero el proceso de pedirle las nóminas lo va a hacer el Senama, ¿ya? Esto es porque durante la pandemia, y ustedes lo saben, hemos mantenido la comunicación con ustedes en el monitoreo, ya le hemos pedido los datos de sus residentes y sus funcionarios. Entonces, ya tenemos más o menos estimado cuánto sería el número de vacunas que van a requerir, ¿ya? En relación a la segunda pregunta, sí, son equipos de salud los que van a ir a vacunar, entonces tienen preparación frente a posibles reacciones alérgicas, ¿ya? Y lo otro que quería agregarles es que todas las personas que trabajen en el ELEAM se van a entender como funcionarios, no solamente el personal sanitario de salud, sino que si hay personal administrativo, si hay trabajadora social, si hay guardias en un ELEAM, también van a ser vacunados, ¿ya? Todos los que residan, trabajen permanentemente en el ELEAM. Muchas gracias. A ver, aquí han aparecido algunas preguntas. Doctor Brown, si nos puede ayudar con... si ya se han reportado los ESAVI o eventos adversos en procesos de vacunación en las regiones donde ya se ha comenzado el proceso. Perdón, estaba con el silenciado. El proceso de seguimiento lo hace la autoridad sanitaria
de todos los efectos adversos y cosas que van ocurriendo, del cual yo no tengo acceso en este momento. De lo que sabemos es que las reacciones que han habido en Chile hasta el momento son las esperadas, principalmente personas con molestias y dolores locales, enrojecimiento, y algunas menores proporción de personas que han tenido reacción sistémica que incluyen fiebre y calofrío. Eso es lo que se ha reportado. Ahora tengo que reconocer que yo no tengo la base de datos del seguimiento y eso lo hace la autoridad sanitaria. Y doctor Brown, acá tenemos una pregunta sobre si la inmunidad de la vacuna funciona en modalidad rebaño y entendiendo que no contamos con toda la información que nos gustaría tener. ¿No sería una mejor opción vacunar solo a residentes con patologías controladas y al personal? Sí, en el fondo hay que entender que lo ideal, y es una muy buena pregunta, lo ideal es vacunar sobre todo en las comunidades cerradas a la mayor cantidad de personas posible. ¿Por qué? Porque la vacuna no es 100% efectiva en este caso, es 95% efectiva para prevenir enfermedades graves. Y también porque hay personas que por ABC motivo y las que comentaba anteriormente no se pueden vacunar. Cuando hay una alta proporción de personas que ya se han vacunado, el virus no encuentra forma de transmitirse de una persona a otra. Y eso, entre comillas, protege a la persona que por ABC motivo no fue efectiva o no se pudo vacunar. A eso se le llama inmunidad de rebaño, ¿ya? Para lograr eso, como bien dice la persona que preguntó, se requiere una alta porción de ¿cómo se llama?, de la población, y ojalá que a toda la población cerrada, en el fondo. Esto es decir, al personal y a los residentes. Sin embargo, hoy día existe hay que entender que cada vacuna, cada dosis de vacuna es un bien público extremadamente escaso. Y hoy día surge la necesidad imperiosa de priorizar los grupos y específicamente usar las vacunas específicas que tienen mayor evidencia para una población. En particular, el ISP aprobó la vacuna para personas entre 18 y 59 años, y por lo tanto, la vacuna Sinovac me refiero, y por lo tanto la gran mayoría de las personas que hoy viven en residencias no tendrían la aprobación para recibir ese tipo de vacuna. Eso puede que cambie en el futuro, pero hasta el momento esa es la información que se tiene. Por el contrario, hoy la vacuna Pfizer sí está aprobada para personas mayores, y por eso es por un tema más administrativo y de disponibilidad que ocurren estas diferencias en tiempos de administración, más que por una razón técnica. Doctor, pregunta para que hay una patología, hay personas con marcapaso. ¿Hay alguna contraindicación para que se vacunen? No. Don José Miguel Morales, si nos puede decir, contar una fecha aproximada de vacunación en la región de Valparaíso. Sí. Hoy no tenemos una fecha exacta para la región de Valparaíso. Lo que les puedo decir es lo que ha pasado en las otras regiones. El Ministerio nos confirma apenas llegan los cargamentos de vacunas a Chile y nos da generalmente una semana para que nosotros terminemos la nómina de residentes y funcionarios que se van a vacunar, ¿ya? Nosotros estimamos que la próxima semana esto va a tener lugar en la RM, es decir, que en el rango de las primeras semanas de febrero debería estar ocurriendo en Valparaíso. Entonces, por eso hacemos esta reunión hoy día, para despejar dudas y que ustedes puedan ir trabajando sobre todo con las personas mayores que no tengan autonomía de decisión, o sea, aquellas que no puedan firmar un consentimiento o poner la huella en un consentimiento, para que con suficiente tiempo puedan contactar a sus tutores o a su familiar para que ellos lo hagan por ellos. Acá otra pregunta, don José Miguel, que dice que hasta el momento la información era que todos recibíamos Pfizer. ¿Por qué cambió esto?
Sí, cambió porque Pfizer, no sé si lo han visto en las noticias, pero Pfizer comunicó un atraso no solamente en Chile, sino que en su repartición de vacunas a nivel mundial, ¿ya? Entonces, efectivamente, van a llegar menos vacunas Pfizer. Y por otra parte, porque la vacuna Sinovac fue aprobada por el Instituto de Salud Pública esta semana para población de 18 a 59 años. Entonces vamos a segmentar la vacuna Sinovac para funcionarios de 60 años o menos, o sea, de 59 años o menos, y la vacuna Pfizer para residentes y funcionarios de 60 años y más. Perfecto. Acá hay preguntas relacionadas a la vacuna de Sinovac. Nosotros vamos a hacer una nueva cuando tengamos los cargamentos de vacuna ya en Chile. Vamos a hacer nuevas de este tipo de reuniones para poder informarles específicamente sobre esa vacuna que sería destinada a los trabajadores, a menos que haya alguna novedad con respecto a nuevos embarques de Pfizer, como comentaba don José Miguel Morales. No veo más preguntas. La última, capaz que sería importante reiterar, don José Miguel, el tema de los consentimientos y si el CEFAM, CENAMA, ese proceso sería importante que se lo puede aclarar. Perdón, no escuché bien. ¿Qué cosa respecto a los consentimientos? Lo que pasa es que las preguntas que hace es que del CEFAM están solicitando información para la vacunación, más específica en relación al estado de salud de los residentes y funcionarios. Entonces, sería bueno aclarar el tema de la información que está pidiendo CENAMA y la información que está pidiendo CESFAM. Ya, perfecto. Como les decía antes, la información respecto a las personas que se van a vacunar efectivamente, tanto residentes como funcionarios, se las va a solicitar el CENAMA a través de sus supervisoras técnicas, ¿ya? Hemos visto que hay algunos CESFAM que también se están adelantando y le están pidiendo nóminas que tienen más campos, y estos campos preguntan más en relación a las comorbilidades y la situación más clínica de las personas, ¿ya? Lo que hicimos fue ponernos de acuerdo con MinSal para que la nómina que les pide el CENAMA, la nómina que les pide MinSal contenga también los campos que les va a pedir el CENAMA, para que no tengan que trabajar el doble. Sabemos que ya están con bastante pega y han tenido mucha pega y mucha sobrecarga en los últimos meses, entonces la idea no es que tengan que duplicar esfuerzos, sino que en el fondo, para efectos de la vacunación, la entrega de los consentimientos y de las nóminas de quienes se vacunan sean entregadas al CENAMA. Perfecto. Doctor Brown, si nos puede ayudar con preguntas de patología. Problemas de Parkinson, osteoporosis y con sonda. ¿Hay alguna contraindicación? No. No que conozcamos actualmente. No. Perfecto. Don José Miguel, si hay un residente que no puede manifestar su voluntad y el abogado tutor no responde al llamado para dar el consentimiento, ¿puede el DT tomar la iniciativa legalmente? Muy buena pregunta. No sé si todos tienen en su poder el consentimiento que estamos pidiendo, pero es un consentimiento que justamente permite una cadena de decisiones. Si la persona mayor no puede manifestar su voluntad, permite que la manifieste un tutor o un familiar, pero si esa persona no quiere responder o es imposible contactarla, efectivamente puede ser el DT quien tome la decisión por la persona. Doctor Brown, acá hay una pregunta que dice, ¿qué pasaría si una persona se contagia entre dosis? ¿Igual va a recibir la segunda dosis a los 21 días? Si al momento de la segunda dosis está recuperado y de manera sintomática, sí. Si está así con enfermedad febril aguda, no. Se tendrá que recalendarizar.
Bien, y acá hay una pregunta respecto a Sinovac, doctor Brown. En caso de Sinovac, que se inocula el virus, si el personal tiene síntomas en el periodo entre vacunas, ¿será a cargo de la toma de PCR? Hoy día cualquier persona que tenga síntomas en fondo sugerente a coronavirus debiera testearse con PCR, independiente si hay vacuna, no hay vacuna o cualquier administración de cualquier medicamento o situación, ¿ya? Efectivamente, la pregunta está enfocada porque la vacuna de Sinovac tiene un virus atenuado. Sin embargo, en fondo, hoy tendremos que revisar en una segunda reunión los posibles efectos adversos de esta vacuna en específico. Solamente como adelanto, les digo que aquellas personas que tienen tipo de inmunodepresión, en general se la excluye para evitar casos donde este virus atenuado pueda generar la enfermedad, ¿ya? Pero con respecto a la toma del PCR, que es la duda, independiente, la PCR se tiene que tomar en toda situación que una persona cumpla con las características de un caso sospechoso, independiente de cómo se llama el estado de la vacuna. Y doctor Brown, ¿los residentes que serán vacunados deben hacer cuarentena? No. A ver, por la vacunación no deben ser vacunados. Básicamente, si la pregunta está enfocada a que las personas vacunadas mantienen, hasta donde conocemos, mantienen las mismas, están bajo las mismas características de todas las normativas sanitarias que hoy día que conocemos. Es decir, hoy día una persona vacunada, hasta la fecha, lo que conocemos es que debe ser testeada, debe ser aislada en caso de contacto estrecho ¿cómo se llaman las otras acciones que dicta la autoridad sanitaria? Esto nuevamente puede cambiar, pero hasta la fecha es así. Ya, la pregunta, a ver, doctor Brown, pero si ya siendo vacunados pueden tener sintomatología, la pregunta es porque si se vacunan todo el personal de una LIAM, podrían presentar toda sintomatología y al realizar PCR deben estar 4 días en sus casas hasta tener el resultado. Entonces, ¿qué se esperaría de la vacunación? Capaz que nos pueda ayudar con los síntomas, que los síntomas pueden ser o no ser distintos al COVID o... Sí, de la vacunación es esperable que horas después de la vacunación, es decir, si una persona se vacuna en una mañana, en la tarde, empiece con dolor, enrojecimiento y eso puede durar al día siguiente. Ya, eso es normal. Si en las personas que tienen esta reacción febril, es una cantidad, en fondo, una proporción menor de las personas. Y por lo tanto, si esta reacción se prolonga en el tiempo, no ocurre en el momento, en el fondo en relación a la vacuna específicamente, esa persona tiene que aislarse y testearse. En el fondo aquí ocurre y el sentido de ser lo más cautelosos posible y recordar que todavía estamos en la gran mayoría de las regiones, estamos con una incidencia alta de coronavirus, por lo tanto un brote dentro de un hogar puede ocurrir en un periodo interadministración de vacuna y no hay que dejarse en el fondo pensar que en el fondo que no sé si una persona tuvo hace 2 o 3 días la vacunación y empieza con fiebre, eso es producto de la vacunación. En caso de que eso ocurra, lo más razonable es pensar que esto no es así, aislarlo y testearlo. Perfecto. Y 2 preguntas para finalizar. Doctor Brown, nos preguntan por si hay... un segundo. Acá. Si hay alergia a la proteína del huevo, si va a existir un médico de base para consultar cualquier complicación de pacientes. Y eso por... Sí, esas dos. Sí. Respecto a la alergia de proteína de huevo, es lo mismo en el fondo. Si esta alergia significó una alergia grave que requirió atención en un servicio de urgencia, compatible con una reacción de tipo anafilaxia, sí la contraindica.
Sin embargo, la gran mayoría de las alergias de alergia a la proteína del huevo son alergias cutáneas, leves, o alergias que tienen reacciones gastrointestinales que, de nuevo, no contraindican la vacuna. Con respecto a la segunda pregunta, que se me olvidó, perdón. Lo segundo tenía relación a si va a existir un médico de base para consultar cualquier complicación de los pacientes vacunados. Entiendo que la normativa de la autoridad sanitaria incluye algún personal de salud que va a preguntar por las posibles contraindicaciones y prepararse en caso de una reacción alérgica. Creo que no incluye un personal médico, pero sí personal de salud. Pero de nuevo, eso es algo operativo que debiera contestar la autoridad sanitaria. Muy bien. Y para finalizar, don José Miguel Morales, nuevamente dejar súper claro el tema del consentimiento sería bueno, porque se siguen preguntando sobre si el tutor del adulto mayor deberá firmar un consentimiento. Y lo último para cerrar es si por el proceso de vacunación si se producen licencias médicas del personal, si Senama va a apoyar a esos establecimientos. Perfecto. Respecto a lo segundo, si el Senama va a apoyar respecto a licencias médicas por vacunación, no deberían producirse licencias médicas por el proceso de vacunación. Ya se ha vacunado a la mayoría del personal de salud a nivel país y las reacciones que se han presentado son del 0,00. Entonces no deberían producirse licencias y tampoco nuestra normativa no nos permite aprobar para efectos de vacunación, solamente para casos extremos de contagio de brote. Respecto de del consentimiento, es súper importante contarles que nosotros ya hemos desarrollado este proceso en 8 regiones del país y el espíritu del consentimiento es que se pueda manifestar la voluntad de la persona de ser vacunado, ¿ya? Si el tutor, porque vive fuera de la región, porque tiene problemas de comunicación, no puede firmar físicamente el documento, puede manifestar la voluntad a través de un correo, o le puede tomar una foto al consentimiento firmado y enviársela a usted. La idea es facilitar la respuesta del consentimiento. Si el tutor está lejos, buscar la forma en que exprese tal consentimiento y con eso es suficiente, ¿ya? No es la idea ponerle más trabas a la vacunación, sino todo lo contrario, que resulte más fácil para ustedes reunir dichas aprobaciones. Ya, y para cerrar, ahora que le puedo hacer esta, Dr. Brown, usted puede tener la respuesta a esta. Cuando la región recibe las vacunas, ¿le llegan las 2 dosis? Y si no es así, ¿qué pasa en la eventualidad que no llega la segunda dosis? Gracias, Pablo. Operativamente, tengo entendido que hay una gran prioridad por parte de la autoridad sanitaria a completar la segunda dosis. Esa es la primera prioridad absoluta, porque lo que sabemos es que la vacunación es efectiva cuando se cumplen las 2 dosis de esta vacuna. Y por lo tanto, para lograr que una persona tenga algún efecto en la intervención, se necesitan las 2 dosis. Con respecto a la eventualidad de que no lleguen, hoy día tengo entendido que el retraso de próximos lotes de vacuna, lo que ha hecho es redirigir aquellas vacunas que vienen llegando a completar las segundas dosis y no ampliar a nuevos grupos, por así decirlo. Entonces, hoy día lo que se ha priorizado es completar a aquellas personas que ya han iniciado ese proceso de vacunación. Perfecto. Bueno, vamos a dar por finalizada esta reunión. Vamos a tener nuevas instancias semanalmente de reunión sobre la vacuna. En esta instancia nos centramos en la vacuna de Pfizer, que es la que ya está aprobada para personas mayores, y en una próxima instancia nos vamos a centrar en la vacuna de Sinovac, que es la que recientemente, el día de ayer, se aprobó por el
ISP. Así que les agradezco enormemente de que hayan podido participar de esta reunión y seguimos en contacto para próximas reuniones. Muchas gracias y muy buenas tardes y buen fin de semana.